Estamos de vuelta con Ecuador Constituyente y esta vez tenemos el agrado de recibir en nuestros estudios acá en Ciudad Alfaro, a las afueras y casi a poquísimas horas de que se entregue la nueva Constitución de la República, a la asambleísta Rosana Alvarado de Acuerdo País, quien nos contará cuáles serán los escenarios para el Ecuador en el caso de que gane el sí en el referéndum aprobatorio de la nueva Carta Magna o en el caso contrario de que gane el no. Bienvenida, asambleísta. Hola María Isabel, y bueno, pues un cordial saludo. Siempre es emocionante al final de esta jornada, de esta intensísima jornada y este periodo constituyente que vivió el Ecuador, pues llegar con buenas noticias y definir también que estamos planteando un régimen de transición en el que todo depende también, o muchísimo depende de ese respaldo mayoritario que sabemos que el Ecuador va a tener cuando en el mes de septiembre le digamos sí a la nueva Constitución. Cuando obtengamos ese sí, es entonces que se establece, aquí está el régimen de transición, tal como hoy lo discutimos en primer debate, mañana va a continuar la discusión, y en el que se considera entonces que quedan ya cesados definitivamente de sus funciones los diputados elegidos en el año 2006. Esto es algo que se consigue a partir del sí al referéndum de la Constitución que va a ser propuesto para el mes de septiembre. La mayor cantidad de sectores, sobre todo en la oposición, critican a esta disposición, en el caso de que triunfara el no en el referéndum, de autoritaria de parte de la mayoría de Acuerdo País. ¿Cómo dar precisamente la respuesta a estos criterios que dicen que está de más establecer estas reglas? Bueno, lo que sucede es que necesariamente tenemos que plantear un régimen de transición. Esto no es una novedad, esto no es un invento, no es algo que así de pronto lo hayamos soñado sin discusión. Esto es necesario que se plantee y se está planteando a partir de la discusión y del debate. No es algo que lo determinamos en el reglamento porque consideramos que era importante más bien generar ese apoyo a las propuestas que se hacían para la Constitución y luego al final establecer este régimen. La Asamblea per se no podría este momento declarar concluidos los periodos de los diputados, porque eso sí sería una medida provista de autoritarismo. Entonces rompería un Estado de Derecho. Exacto, eso como que no resulta prudente dentro de lo que nosotros siempre hemos trabajado a nivel constitucional y de la Asamblea Constituyente. En ese sentido es que queremos que a través del referéndum la ciudadanía también se pronuncie. Nadie quiere el retorno del Congreso. Cuando la negación de la Constitución significa en cambio afirmación de lo constituido, es decir, el retorno del Congreso de los manteles, el retorno de los motes con chicharrón. Recuerden ustedes aquel diputado que dijo que su sueldo no le alcanzaba sino para un poquito de mote con chicharrón. Pues entonces a esa negación nosotros no queremos volver, y por eso es que justamente el país tiene que decirle sí a la Constitución más libertaria que se ha construido en la historia del Ecuador. Yo estoy orgullosa del trabajo realizado. Hablaremos cuáles son las opiniones personales y sobre todo las expectativas en este proyecto que se está planteando la ciudadanía ya. Pero mientras tanto, en el tema de régimen de transición, ¿qué asidero jurídico tiene la propuesta de algunos sectores que dice que debería convocarse elecciones inmediatas, gane el sí o gane el no? Bueno, esa es la propuesta que lo que busca es enganchar a otro resultado en el referéndum. Es cierto, nadie quiere que vuelva el Congreso, pues ese no queremos que vuelvan tiene que ser ratificado a través del referéndum. No puede ser la idea generalizada la que nos lleva a creer que esa es la verdadera voluntad del pueblo, ¿no? ¿Pero jurídicamente es viable, Rosana? Lo que sucede es que nosotros en este momento tenemos un reglamento. Dentro del reglamento nos mantenemos como asambleístas, dice con claridad el reglamento, hasta que se proclamen los resultados del referéndum. En ese sentido, vamos a mantenernos en estas funciones, digamos así, únicamente con efectos extraordinarios de alguna convocatoria extraordinaria, porque eso sí, el Estado de Derecho tiene que quedar garantizado y se garantiza con la separación de las funciones del poder, es decir, siempre tiene que existir una función legislativa, en este caso limitada, no únicamente a tareas básicas o a cumplir sesiones extraordinarias. Entonces, ese es el marco jurídico e institucional que nosotros estamos defendiendo este momento. Y por otro lado, en el caso de ya contar con el sí, que estoy segura que es lo que se va a lograr, además un amplio sí lleno de respaldo y lleno de emoción por el proceso que se ha construido, pues a partir de eso entonces se establece todo un régimen de transición que establece las fechas para la convocatoria a las siguientes elecciones, define también qué es lo que va a suceder con la Corte, con el Consejo de la Judicatura, con el Tribunal Electoral, y a cada una de estas instituciones se le establece también un periodo dentro del cual tiene que hacer esta convocatoria.
amplia y tratamos de establecer de una manera muy concreta, muy específica, cuáles son las actividades que tienen que cada uno de estos organismos cumplir para iniciar un periodo ya democrático, constitucional, otra vez bajo las nuevas figuras y las nuevas normas y reglas que nuestra Constitución, casi lista aquí o lista ya en Montecristi, establece. La función judicial en el régimen de transición, ¿cómo está prevista que se desarrolle? Ya, la función judicial, este ha sido uno de los temas más sensibles y siempre hemos sido muy claros. La Asamblea, aún cuando goza de plenos poderes, pero a la Asamblea no le estaría permitido, no podría ni destituir ni nombrar jueces. No queremos que se vuelva a dar en el Ecuador y peor todavía, a través de nuestros plenos poderes, aquellos congresos o aquellas facultades legislativas que escogían a dedo quienes quieren ser a quienes quieren ver como jueces, ¿no? En este sentido y bajo este análisis, lo que nosotros planteamos es que se mantengan los 10 jueces mejor puntuados, aquellos que recibieron la mejor puntuación cuando se presentaron a concurso. ¿Y por qué? Porque sí consideramos importante que se mantenga, que haya cierta continuidad, que se responsabilice a partir de un concurso, porque de otra manera borrar de un plumazo y pedir que todo se convoque a través de un concurso también significa tener todo un periodo en el que estamos frente a un concurso y entonces los jueces ya nombrados no sentenciarían, no tramitarían los casos. Eso complicaría muchísimo la institucionalidad judicial del país. Por otro lado, consideramos que la puntuación es el mecanismo más objetivo para poder evaluar. El tema de los despachos es una propuesta importante, sin embargo es bastante subjetiva. No se puede despachar igual en el área laboral que en el área penal, por ejemplo, o civil. Entonces, frente a eso, el criterio unánime refiere más bien a que serán los mejor puntuados, los 10 jueces y juezas mejor puntuados, los que se mantengan en la Corte, y que los otros puestos, en cambio, se definan a través del concurso, que hoy, a buena hora, ya define bien la Constitución. Posterior al proceso del régimen de transición, ¿será el Consejo Nacional de la Judicatura quien se encargue de vigilar ese proceso de selección? Así es. Ahora, pero la ciudadanía, ¿cómo tendrá protagonismo al momento de, por ejemplo, poder hacer impugnaciones a los jueces o magistrados con los que no esté de acuerdo? Sí, y eso es algo que se define y se defiende también a partir de la nueva función que nosotros la creamos y que se va a verificar con esa participación, ¿no? Con la participación de la gente. La función de control social, de transparencia y de control social, que yo considero que es uno de los más grandes avances y es la impronta joven que le dio la Asamblea de Montecristi. No nos olvidemos que aquí vinimos muchos a hacer nuestra primera aparición pública en política. Yo tengo 31 años, hermosos 31 años, porque además los festejé mis 31 años de plenos poderes aquí en esta Asamblea, que yo te digo, María Isabel, y a toda la gente nos ha llenado de emoción. Yo creo que tiene conquistas increíbles, creo que es una constitución de avanzada. Yo no creo en los ejemplos ni en quién es mejor que otra persona, ni mucho menos, pero yo considero que esta constitución sí recoge todo ese sentimiento que durante 10 o 12 o 15 años de reforma política exigía la ciudadanía. Veo que también eso de la Asamblea Joven de Montecristi no es un concepto hueco, más bien está lleno de significado. No es únicamente la edad de quienes hasta aquí llegamos, sino significó también la joven idea de hacer democracia, ¿no? La nueva propuesta que desde los jóvenes se cocinaba, se condimentaba y finalmente fue entregada aquí en la Asamblea. Entonces, todo lo que ha significado la Asamblea Constituyente ha significado la nueva reforma política y democrática que sí merece nuestro país. Muchísimas gracias a la asambleísta Rosana Alvarado. Un cambio generacional, un cambio de época es al que estamos asistiendo, según pues el criterio ya mayoritario de muchísima parte de la población y sin duda alguna que nos hemos adherido muchos de nosotros. Así es, María Isabel. Muchísimas gracias, Rosana, y regresamos enseguida.